la ponencia ahí presente en un documento, en PDF, pero les quiero comentar que el eje 1 nos remite al uso de los términos correctos para referirse a las personas con discapacidad. ¿Por qué lo hago? Porque pues desde la convención, 3 años después, la ONU le manda un oficio a México donde le dice que es el único país de América Latina de los suscritos a la convención que se sigue refiriendo a las personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes. Y eso fue en octubre del 2010. Entonces, para esto, el gobierno de Felipe Calderón, en ese tiempo, pues emite un comunicado a todas las dependencias del gobierno federal, donde les dice: la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, le dice que con el propósito de atender la encomienda de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, se informa al personal de la Secretaría de Educación Pública que el término correcto es que de personas con discapacidad. Y aún a 17 años de la convención, pues muchos funcionarios, muchos políticos, muchos gobernantes se siguen refiriendo como personas con capacidades diferentes. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva nos dice bien claro en el eje 1, en el marco de la nueva escuela mexicana, que se tienen que armonizar las leyes y reglamentos hacia el interior de la Secretaría de Educación Pública en los 3 órdenes de gobierno, en lo federal, en lo estatal y en lo municipal. Pero bueno, fuera de la Secretaría de Educación y fuera de las leyes y reglamentos de la Secretaría de Educación, existen otros entes que también se refieren a las personas con discapacidad, pero se refieren con términos incorrectos. Están las leyes estatales de educación. En Nuevo León hay una ley estatal de educación del Nuevo León, de Samuel García, que tiene términos incorrectos, y por más que se les dicen que hagan aclaraciones, no las hacen, que hagan las modificaciones, no las hacen, que hagan actualizaciones, no las hacen. Tenemos un código civil y tenemos un código penal, y la ponencia que están viendo ahí, no alcanzo a leer ahí la ponencia porque está muy chiquita aquí la pantalla. Entonces yo no sé si la pueden hacer más grande, o la voy a tener que compartir o que leer aquí en mi pantalla, y se las voy a comentar porque no la llego hasta allá. Entonces, bueno, nos dice aquí el documento: por el honor y la dignidad de las personas con discapacidad, la ponencia se refiere al Código Penal del Estado de Nuevo León, porque pues nos encontramos con que al menos en el libro primero, hablando de la imputabilidad a las personas con discapacidad, se sigue utilizando el término retraso mental, sordomudo, sordomudez, que los van a curar, les van a dar educación, les van a dar instrucción. Esto viene en el Código Penal y es muy lamentable. El término retraso mental se repite muchas veces. En el capítulo 4, hablando de la culpabilidad, cuando se quiere juzgar a una persona con discapacidad, pues habla de que tiene que tener un instructor o un traductor de LSM en caso necesario. En muchos casos no se cumplen. En el título 5, en el capítulo 1, se sigue hablando de enfermos mentales, de que tienen que internarlos y educar a los sordomudos, y eso es inaceptable. Se sigue hablando de inadaptados, sordomudos. Entonces hay otro que es inadaptados en el capítulo 2. En el capítulo único se sigue hablando de incapacitados, fíjense nada más, incapacitados. Pero en el capítulo 5, en el tema de la discriminación, se refieren a las personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes, y eso se repite constantemente. Por eso la propuesta es emitir un exhorto a los congresos locales de los 32 estados de la República Mexicana, con el firme propósito de armonizar los códigos penales
en cuanto al uso de la terminología correcta para referirse a las personas con discapacidad, toda vez que la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, la cual pues firmó México por ahí en marzo del 2007, entonces señala en el artículo 1 el propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Y eso del respeto a su dignidad inherente, pues es el tema de esta propuesta. Yo creo que se tiene que hacer todo lo necesario porque en los congresos locales revisen sus leyes estatales de educación, sus códigos civiles, sus códigos penales, porque ahorita en cuanto a la SEP, pues hay muchos documentos, pero se siguen manejando los términos incorrectos. Entonces, vamos a hacerle caso a ese oficio de la ONU del octubre del 2010. Si puedes concluir, Apolonio, por favor. Sí, donde le dice a México que se refiera en los términos correctos. Es toda la participación. Muchas gracias. Buen día para todos.